Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar la clase, ¿eh? Como le dije, hoy vamos a hacer otro tema que es la conservación, momento, impulso lineal. Y ahí vamos a ver la conservación del momento lineal. A ver, vamos a ver el Classroom. Ya hicimos trabajo y energía, conservación de la energía, y ahora viene el tema del momento e impulso lineal y el tema de las colisiones. No se olviden, acá tengo la sección de los videos que les permite ampliar los conceptos, ¿ah? O ver problemas resueltos. Por ejemplo, aquí en los videos, trabajo y energía, diferentes autores, ¿ya? Diferentes autores donde tienen teoría y tienen problemas del tema de trabajo y energía. Ops, ¿qué pasó acá? ¿No está disponible? Wow, ¿qué pasó acá? A ver, aquí. Acá está. Acá está actualizado esto. Ahí están los temas, ¿ves? Trabajo y energía, problema, trabajo con una fuerza variable, la ley de Hooke, potencias, problemas de potencia. Entonces, está la teoría y están los problemas. Ese es en el capítulo de este trabajo y energía. De igual manera, aquí también en conservación de la energía, tenemos los videos. Están los videos, ¿ya? Para el tema de la conservación, también del César Izquierdo, un profesor guatemalteco, desarrolla sus clases muy bonitas.
y este otro tema, otro enlace, donde también pueden encontrar problemitas de la conservación de la energía. Así que, como ejemplos, tienen cantidad de problemas ustedes para poder revisar. Y de igual modo, también acá en el nuevo tema que vamos a estudiar, el nuevo tema, hay videos también, una cantidad de videos, ¿ya? Que habla, por ejemplo, de la cantidad de movimiento. Ahí están los temas. Teoría de la cantidad de movimiento lineal, el impulso, problemas, la conservación del momento lineal, los choques y todo eso. Miren la cantidad de videos que hay. ¿Ya? Asimismo, esa es la primera que hemos visto. También está por acá, ¿no? Por aquí. Hay un montón de material que ustedes pueden revisar, jóvenes. Entonces, es cuestión de ustedes. Es cuestión de ustedes avanzar conforme se van interesando en el curso, quieren aprobar. Entonces, hay abundante material, a un clic de distancia. Bien, entonces, empezaré. Oh, se me fue la... Voy a empezar grabando la clase. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Me están escuchando, no? ¿Me están oyendo? ¿Se puede escuchar? Profesor. Ya, listo. Ya, entonces empezamos con la clase. Momento, impulso lineal y en teoría las colisiones. Se empieza con este tema que dice el momento lineal, llamado también cantidad de movimiento, o le llaman el momento o momentum, latín momentum, momento lineal, cantidad de movimiento, o momentum. ¿Ya? Momentum. Es el producto de la masa por la velocidad. Profesor, disculpe, no está compartiendo. ¿Ah, no? No está compartiendo. Ya. ¿Qué pasó? Se desconectó. A ver, un ratito. Estaba compartiendo, pero ya se desconectó. Ya. Entonces le estoy comentando de que estamos ya en el tema del momento y impulso lineal y de ahí vamos a ver las colisiones. Se define el momento lineal, cantidad de movimiento o momentum, tiene esos nombres, ¿ah? Momento lineal, cantidad de movimiento, momentum, al producto de la masa por la velocidad. ¿Ya? Y en el sistema internacional, pues la masa está dado en kilos, la velocidad metros por segundo. Y en el sistema inglés, esto se va a expresar como libras por segundo. ¿Ya? Es al involucrar el producto de dos magnitudes, ¿no? Este momentum me da mucha mayor información que saber solamente la velocidad. ¿Estamos? Aquí hay más información. Ahorita le explico por qué. Denme un segundo, por favor. ¿Por qué les digo que hay mayor información? Porque imagínense que ustedes tengan una pelota
una pelota moviéndose a una velocidad de 2 metros por segundo, por decir, ¿no? Entonces, viene la pelota, te tiras en palomita y metes el gol, ¿no es cierto? Porque sabes que es una pelota. Viniendo a una velocidad de 2 metros por segundo, te tiras en palomita y metes el gol. Pero si tuvieras un auto que está viniendo con 2 metros por segundo, ¿no? Con la misma velocidad de la pelota, a ver si te vas a tirar a detenerlo el carro. Es imposible, ¿no? No lo vas a detener, porque el efecto va a ser catastrófico. Entonces, ¿qué además de la velocidad está metido ahí? Está metido la masa. La masa de la pelota no es muy grande, es significante, ¿no? Que tranquilamente pones la cabeza, no pasa nada. Pero un carro, pues ni hablar, ¿no? Entonces, fíjense, ese producto de la masa por la velocidad, te puede producir efectos catastróficos, como te digo, ¿no? Dependiendo, o sea, va a depender ahí de la masa. Otro concepto que es importante que rescatar en este capítulo es el otro, como que se le llama la segunda ley de Newton generalizada, en donde ya tengo definido mi cantidad de movimiento, P. Si a esta cantidad de movimiento yo lo derivo en el tiempo, ¿ya? Eso viene a ser la fuerza, ¿ya? Y a esa expresión se le llama la segunda ley de Newton generalizada. Ahora, dirán ustedes, ¿por qué esta cosa es la fuerza? ¿Por qué? Por la definición, pues mira, si tú derivas P con respecto de T, derívalo acá, ¿no? Cuando hablamos de una partícula, la masa de una partícula es una constante. Entonces, la derivada de una constante, la derivada de todo esto, siendo m constante, sale fuera de la derivada y tienes que derivar la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, la derivada de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración. Entonces, tienes masa por aceleración y eso es justamente la fuerza, que ya lo vimos la clase pasada. Pero eso es en el caso particular de que la masa es constante, una partícula, por ejemplo, ¿no? O un carro. Pero si la masa de un sistema ya no fuera constante, entonces la masa va a variar y la velocidad va a variar. Entonces, si los dos varían, al derivarlo en el tiempo, eso sería la derivada de un producto, ¿no? Entonces sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces, justamente expresarlo así, esta formulita vale tanto para una partícula que tiene una masa constante o para un sistema donde la masa puede variar, podría variar en el tiempo. Y ejemplos de sistemas que pueden variar en el tiempo son los cohetes, por ejemplo. Los cohetes, ¿no? Los cohetes que se van al espacio, esos tienen, pues, están cargados, ¿no? Una gran cantidad de combustible y en los minutos que están ya partiendo, empiezan a botar tal cantidad de masa, combustible quemado, que la masa está cambiando en el tiempo constantemente. Entonces, fuerza igual masa por aceleración no va a funcionar ahí. Tendría que funcionar, ¿no? Una fórmula en donde la masa y la velocidad están cambiando en el tiempo. Entonces, esta formulita es importante. Es más general, por eso se le llama la segunda ley de Newton generalizada. Aquí tenemos ese cohete. Empezamos otra vez, ahí está. Desde Cabo Cañaveral, ahí está el cohete ahí está completo, y conforme va avanzando, los cohetes, los tubos, ¿no? Los cohetes secundarios se le dice, se van desprendiendo del cohete y mira, al final es esa cápsula la que se va al espacio. O sea, nuestro sistema de propulsión todavía es primitivo, bueno, es primitivo. Ahí tendríamos que trabajar con otros tipos de motores. ¿Qué otros tipos de motores ustedes han escuchado hablar? Ya sea en la vida real o en las ciencias, en la ciencia ficción. A ver, dígame. ¿Qué tipo de motores han escuchado hablar? ¿Motor de combustión interna? Motor de combustión interna. ¿Qué es eso? A ver, ejemplo, ¿en qué se aplica?
A ver, un ejemplo de motor a combustión interna, ¿cuál sería? El de las maquinarias Mm, pesadas. De las máquinas pesadas. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere opinar? Por favor, no lo puedo ver quién es, pero opine, por favor. Motor de combustión interna, me dicen, ¿no? Le estoy pidiendo yo motores alucinantes, ¿no? De la ciencia ficción o algo con que estos cohetes, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se llama Elon Musk, ¿no? Elon Musk, ¿no? Él está inventando, tratando de inventar nuevos sistemas de propulsión que les permitan ser más óptimos sus lanzamientos para ir al espacio, ¿no? Este cohete estará usando un motor de combustión interna. Googleen, pues, googleen, a ver, busquen rápido. ¿Qué es un motor de combustión interna? A ver, ¿qué dice el doctor Google? Lean. Leo, profesor, lo que encontré. Ya. Bueno, aquí de forma corta dice que un motor de combustión interna, o también llamado motor de explosión, es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. Es lo que dice en internet. Ya, ejemplo, a ver que encontró un ejemplo de un motor de combustión. Ejemplos en qué tipo de máquinas se usan. Profesor, dice que se pueden usar en los cohetes, pero de manera híbrida, que tienen que ser tanto motores de combustión interna, o sea, térmicos, que compriman el calor, combinados con motores que usen fuentes de electricidad, motores eléctricos. Motores eléctricos. Sí, combinados con motores de combustión interna. Un automóvil, ¿qué tipo de combustión estaría usando su motor? El auto, los automóviles, los camiones, ¿qué tipo de combustión sería su motor? ¿Interna? Interna. Es interna, ¿sí o no? Ahí te dice que el combustible explosiona. Y eso es lo que pasa, pues, cuando entra la gasolina, ¿no? A los pistones, se genera una chispa por la bujía, la gasolina que entra ahí, explosiona, ¿no? Y esa explosión hace que se muevan, pues, ¿cómo se llaman? Los émbolos ahí dentro del motor. Ese movimiento es el que se transmite para poder mover las llantas. Pero hay otros motores más alucinantes, a ver, de la era espacial, con la que se piensa viajar al espacio. ¿Cuál sería? A ver, ¿no han visto Star Trek? Por ejemplo, hablan de motores termoiónicos, motores que usan plasma. Hay unos motores recontra interesantísimos, ¿no? Proyectos que se están pensando, dice, para irse a colonizar el espacio. Y a eso ustedes deberían estar interesados, ¿no? Muchos de ustedes van a estar en la parte de ingeniería eléctrica. Entonces, el motor de combustión interna de aquí a poco, unos cuantos años, va a morir, porque se está usando o se quiere hacer ahora los motores eléctricos y los motores de hidrógeno, ¿no? Los motores de hidrógeno. Entonces, los que están usando el combustible fósil, ya eso va a morir. ¿Cuál sería el principio, a ver, para un motor de hidrógeno? A ver si se han interesado algo, a ver. ¿Cómo sería un motor de hidrógeno? ¿Sería un motor de combustión interna?
donde ahora ya no usa petróleo ni gasolina, ni gas, ¿no? Ni GNV, ni GLP, sino que ahora estaría usando hidrógeno. ¿Qué saben de esos tipos de motores? Hablen, chicos, hablen. Vendría a ser lo mismo, solo que reemplaza el combustible de la gasolina por hidrógeno, que es mucho más eficiente. Más eficiente y menos contaminante, ¿no? Menos contaminante, porque dice cero emisiones, dicen esos tipos de motores. Agarra por hidrólisis, agarra el agua, por hidrólisis se separa el oxígeno del hidrógeno, el hidrógeno reemplaza la gasolina, eso explosiona dentro del motor, ¿no? En las válvulas, mueven y luego bota ese hidrógeno ya quemado. ¿Y en qué se convierte? En ¿Qué agua. estaría? En agua, dicen, ¿no? Esos motores, según dicen los que están proponiendo, lo que van a emitir al medio ambiente es agua. Entonces, por eso lo dicen que son ecológicos al 100%, ¿no? Aunque por ahí escuché o leí acerca de unos estudios que estaba haciendo los británicos, en el sentido de que lo que se piensa que va a botar agua y que esos motores van a ser 100% ecológicos no va a ser así, dice, ¿no? Porque se estarían emitiendo ciertos radicales, dice, ¿no? Ciertos oxidrilos, OHs, que al irse al espacio, a la atmósfera, estarían produciendo ciertas cosas que estarían, dice, acelerando el efecto invernadero. O sea, hay mucho que investigar. Hay mucho que investigar. En principio se dice que va a usar el agua, separa el hidrógeno del oxígeno, hace el proceso de combustión, luego bota agua otra vez el carro. Pero, no sé, por ahí se encendieron las alarmas, ¿no? Realmente, ¿qué más bota? Entonces, ese es un tema, por ejemplo, para estudiarlo, ¿no? Y ustedes, ni hablar, pues, lo que se está pensando según la tendencia, dado el calentamiento global y todas esas cosas, que de aquí en 10 años ya no haya los motores a gasolina, ni petróleo, ¿no? Ni gas tampoco. Y los combustibles fósiles se van. Y ese es el tema de ustedes, ¿no? Y ni hablar de la carrera espacial, ¿no? Bueno, ya, sigamos. Entonces, ahí está apareciendo la fuerza, la segunda derivada de la ecuación fundamental de la dinámica, que es esa, fuerza igual a la derivada de P con respecto de T. Me está diciendo también de otra manera, ¿no? Lo puedo interpretar así. Dice, toda fuerza me va a producir una variación en la cantidad de movimiento de una partícula o de un sistema de partículas. Fíjense lo que estoy hablando ya. Ya no me estoy limitando a una partícula, sino estoy hablando ya de sistema de partículas. Y el siguiente capítulo es sistema de partículas. ¿Ya? Entonces, toda fuerza externa, esta es una fuerza resultante externa, toda fuerza externa resultante, ¿no? Toda fuerza resultante externa que actúa sobre un sistema, ¿qué va a pasar? Va a cambiar su cantidad de movimiento. ¿Ya? O puedo decirlo así también, ¿no? Toda variación en la cantidad de movimiento de un sistema es debido ¿a quién? A la acción de una fuerza externa. También puedo hablar así. Se dan cuenta, hay diferentes formas, ¿no? de expresar una ecuación. Matemáticamente, ustedes dirían, fuerza es la derivada de P con respecto de T. Esa es matemática. Y físicamente, ya le estoy diciendo. ¿Qué más? En el caso de que la masa sea constante, ahí está, fuerza igual, la masa es constante, sale fuera de la derivada, derivas la velocidad y eso es la aceleración. Fuerza igual, masa por aceleración. En el caso de que la masa
y la velocidad varían en el tiempo, miren la fórmula que está abajo. Muy bien, ahora lo que voy a hacer aquí es pasar el diferencial de T, que está abajo, le multiplico a la fuerza. Entonces me va a quedar el diferencial de P igual a la fuerza por el diferencial de T. Eso está ahí. Un ratito voy a conseguirme un ratón, un mouse. Sí, ¿cómo está? Ahorita llego de la calle. Sí, ¿cómo estaba? Como jovencitos de la calle. Ah, sí, pero bueno, quería venir temprano, pero a ver está con fiebre. No, tú hubieras hallado. Mira, está con fiebre. Ya le dije a la verdad. Ay, pero eso, acá pasa, ¿cómo se chicle? ¿Cómo se chicle? No, está muy dominada, está con la pareja. No se puede, todos los modos están ocupados. Ya, bueno, sigamos acá. Como dije, el diferencial de P es igual a la fuerza por el diferencial de tiempo, y luego a mis condiciones iniciales digo, cuando el tiempo vale 0, mi cantidad de movimiento inicial será P sub 0, un tiempo T cualquiera, una cantidad de movimiento final, ¿no? Eso está acá, ¿eh? Cuando T vale 0, P sub 0. Cuando para un tiempo T cualquiera, un momento final. Ya, la integral de acá es P final menos P inicial. Esta cosa que está aquí, esta integral en rojo, yo le cambio de nombre y le llamo este I. Este I se le llama el impulso de una fuerza. De tal manera que mi fórmula, mi formulita, esto viene a ser la variación de P es igual al impulso. ¿Ya? Miren, ahora decimos así, ¿no? La variación de la cantidad de movimiento de una partícula o de un sistema de partículas se debe a la acción de un impulso. ¿Qué es un impulso? Es la fuerza actuando en un cierto tiempo. Entonces miren este gráfico. Tengo una partícula con un impulso inicial, perdón, con una cantidad de movimiento inicial P sub 0. Actúa un impulso, ¿no? Una fuerza en un cierto tiempo, y la partícula ahora, su P final, tiene esta dirección. ¿Ha variado o no ha variado la cantidad de movimiento inicial? ¿No? Este es final, el P inicial está aquí. Entonces, P final menos P inicial es este vector que está aquí, que viene a ser el impulso. ¿Ya? También acá en el tenis, ¿no? Esta es una raqueta, con una cierta cantidad de movimiento, la raqueta golpea la pelota y la pelota sale en otra dirección, ¿no? Entonces hay un P final, hay un P inicial y esta es la variación de la cantidad de movimiento. La variación de la cantidad de movimiento, ¿qué cosa es? Es el impulso, o sea, es la fuerza que le aplica a la pelota, ¿no? La fuerza en un cierto tiempo. ¿Y qué pasaría si el impulso fuera 0? ¿Ya? ¿Qué pasa si el impulso fuera 0? Si el impulso vale 0 acá, P final es igual a P inicial. Si P final y P inicial son iguales, eso estamos diciendo que la cantidad de movimiento del sistema o de la partícula no cambia.
Estamos hablando de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Y cuándo I va a ser cero? ¿Cuándo I será cero? ¿Cuándo este I será cero? Por la definición, dado que I es igual a la fuerza por el tiempo, será cero cuando no hay fuerza, pues. Cuando la fuerza externa resultante que actúa sobre la partícula o sobre el sistema de partículas es cero, si no hay fuerza externa, entonces el momento se conserva. ¿Ya? Eso es importante. Si una partícula es una partícula libre o es un sistema libre, significa que no interactúa con nada exterior. Por lo tanto, esa partícula va a tener su momento constante. ¿Ya? Su velocidad constante. ¿Vamos? A ese tipo de sistemas se le llama sistemas aislados. Sistemas aislados. Listo. Y en estos casos donde actúa la fuerza externa, pues, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta partícula, actúa el impulso, entonces será una partícula no aislada. En este caso es una partícula no aislada porque está interactuando con la raqueta, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y cambia su cantidad de movimiento. Si el sistema es aislado, no interactúa con nadie, entonces la cantidad de movimiento del sistema permanece constante. Cuando hablamos del impulso, aquí está nuevamente, cuando hablo del impulso, es este integral. Entonces, aquí está una gráfica de la fuerza contra el tiempo, y esta es una gráfica, ¿no?, de la fuerza contra el tiempo, y dado que la integral representa un área, entonces el área bajo la curva, ¿quién es? Será el impulso, ¿no? Será el impulso. Cuando hablamos de colisiones, o de choques, ¿no? Esta fuerza recibe el nombre de fuerza impulsiva. Se le llama fuerza impulsiva. ¿Qué es una fuerza impulsiva? Son fuerzas muy grandes, muy intensas, pero de corta duración. Son fuerzas muy intensas, pero de corta duración. Ahora, calcular esto va a depender si mi fuerza en función del tiempo es fácil, ¿no? Las integrales no son fáciles de integrar, salvo que las funciones sean sencillas, ¿no? Entonces, para librarme de este caso, yo hablo del impulso medio. El impulso medio habla de una fuerza promedio actuando en un intervalo de tiempo. La idea es que esta área de rectángulo sea aproximadamente igual a esta área. Entonces, en ese caso se habla del impulso medio, que viene a ser la fuerza media por el intervalo de tiempo, por el delta de t. ¿Ya? Esta es una forma más fácil de calcular el impulso que estoy acá. Listo. Gráfica, ¿no? Los americanos, pues, tienen billete, pues, ¿no? Miren, agarran un avión, encienden con su tobera, ¿no?, el motor a toda velocidad, impacta sobre este bloque de concreto, y todo para verificar esto, ¿no? ¿Qué tiene? Antes de la colisión, tiene masa, tiene velocidad, o sea, tiene una cantidad de movimiento inicial. Cuando empieza la colisión, ¿no? Mire, no es instantáneo, ¿no? Primero empieza chocando la punta del avión, luego el avión sigue avanzando, la fuerza se hace más intensa, ¿no? Miren, prácticamente se desintegró ya mitad del avión. ¿Por qué? Porque este es un bloque de cemento, un bloque de concreto, que está ejerciendo una fuerza sobre el avión, en un intervalo de tiempo no muy grande, ¿no? Entonces, está ocurriendo aquí una fuerza, inclusive ellos ponen acá y dicen, ¿no?, la fuerza. El avión antes de chocar está cero, no hay fuerza. Cuando empieza la colisión, aquí empieza, ¿no? Se hace máxima y luego ya decrece y otra vez la fuerza se hace cero. El avión desintegrado ya. ¿Estamos? Entonces, aquí es otra gráfica. Aquí es otra gráfica de la fuerza. Miren cómo varía la fuerza en el tiempo. El área bajo la curva te está dando el impulso. Y en el caso de la fuerza promedio,
una fuerza constante, no. Si fuera una fuerza constante también, ¿no? El área bajo la curva te da el impulso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Y ya está resuelto ya. ¿Qué te dice el problema ahí? Ves que viene una partícula con una velocidad v1, impacta sobre el piso y se va con una velocidad de 10 metros por segundo. La masa es la misma. La masa es la misma. Entonces hay una cantidad de movimiento 1, una cantidad de movimiento 2. ¿Por qué cambió la cantidad de movimiento? ¿Por qué cambió? Porque está soportando aquí una fuerza, ¿no? ¿Qué fuerza sería que está actuando sobre la partícula en ese momento? ¿Qué fuerza estaría actuando sobre la partícula? ¿La normal? ¿Solo la normal? El peso. Y el peso también, pues, claro. Normal y peso. Ya. Entonces habrá una fuerza resultante, ¿no? ¿Cuánto sería la fuerza resultante? Hagan el diagrama de cuerpo libre ahí. El diagrama de cuerpo libre de la bola cuando choca en el piso. ¿Cuál sería el diagrama de cuerpo libre? Normal y peso. ¿Cuánto sería la fuerza resultante? ¿Sería cero? ¿Sería cero? ¿O no sería cero? Este grupo no quiere opinar, ¿eh? Miren, en el proceso de solución, nosotros estamos observando acá que la cantidad de movimiento del sistema está cambiando. ¿Por qué cambia la cantidad de movimiento? Porque tiene que haber un impulso actuando sobre la partícula. Y hay, pues, la partícula colisiona con el piso, entonces hay una fuerza que el piso está ejerciendo, que es la normal, y le obliga a cambiar su cantidad de movimiento. Pero el peso también está actuando. El peso también está actuando. Pero el problema todavía me dice, determina la magnitud del impulso que ejerce el suelo en la pelota. Suponga que esta no patina cuando choca con el suelo e ignore el tamaño y el impulso producido por su peso. Entonces, si me están diciendo que no patina, me está diciendo que no patina. En otras palabras, no patina por aquí porque no hay rozamiento. Y me dice ignorar el impulso del peso. Entonces me están preguntando solamente por el impulso que depende de la normal, ¿no? Entonces aquí está. Impulso es la variación de la cantidad de movimiento. La masa es constante. Velocidad final, velocidad inicial. Hay que trabajarlo de manera vectorial. La velocidad y la velocidad 2 y 1. Haces la diferencia. Ahí está, en forma vectorial. Lo multiplicas por la masa y aquí está tu impulso. En forma vectorial, ¿no? Y el módulo, porque me dice determinar la magnitud del impulso, entonces tomamos Pitágoras acá y ya tengo la magnitud del impulso. ¿Ya? Pero la pregunta sigue en pie, ¿no? ¿Por qué aquí me dicen que el impulso es despreciable? No tomas en cuenta. Ya, la conclusión es esto. Y cuando lean el Serway, ahí lo van a verificar. Y lean más. ¿Por qué? El peso no se le va a considerar como una fuerza impulsiva.
por si acaso, escuchen eso. Al peso no se le considera como una fuerza impulsiva. ¿Por qué? Porque el peso, en un proceso de colisión, en una colisión, ¿cuánto dura la colisión? ¿No? La colisión no dura casi nada. Viene eso, hermano, lo que demora ese sonido. Entonces, el peso, actuando en ese tiempo pequeñísimo, no varía significativamente la cantidad de movimiento. En otras palabras, una fuerza muy intensa, no lo es, ¿ya? Entonces, por eso, como el impulso que produce el peso se le desprecia. Se le desprecia. Ya, en el problema, te dan un tractor de 28 megagramos, está hablando de la masa, 28 megagramos, originalmente está en reposo. Su rapidez cuando T vale 4 segundos. Dice que la tracción horizontal F varía según esta fórmula. ¿Ya? Según esta fórmula. Ya está. Entonces, parte del reposo está actuando esta fuerza y te dirá su velocidad después de 4 segundos. Ya, ahí la cosa es fácil. Vamos a ver. Ya. Lo que vamos a aplicar ahí es que un dP es igual al impulso. Y la variación de P es la masa, velocidad inicial, ¿no? En forma vectorial. Y este es igual al impulso, pero el impulso es la fuerza con el tiempo, ¿sí o no? Ya, ¿qué dice el problema? Que parte del reposo, o sea que la velocidad inicial vale 0. La masa, ¿cuánto vale? 28 megagramos en kilos, ¿cuánto? 28 por 10 al cubo, ¿no? Kilogramos. La velocidad B es la que quiero calcular. Y acá esta fuerza está dada por esta cosa, que vendría a ser 4 menos 0.0, no, que vendría a ser 4 menos 0.01 t cuadrado diferencial de t. Y esto va a ser integrado desde 0 hasta 4. Ya está, se acabó el problema, ¿no? Facilísimo, ¿sí o no? Entonces, 28 por 10 al cubo por mi velocidad. Ah, pero mi velocidad, como movimiento es en esta dirección, entonces no hay necesidad de ponerle ya vector porque todo es en una sola línea. Y esto será igual a ¿cuánto? 4t menos 0.01 t al cubo sobre 3. Esto sí evaluado entre 0 y 4. Ya está. 28 por 10 al cubo. Aquí sería 4 por 4 menos 0.01 sobre 3, 4 al cubo, ¿no? Y luego cuando t vale 0, 0, 0. Listo, ahí está. Opéralo y te sale tu velocidad en metros por segundo. Ahí está. La velocidad después de 4 segundos es la que tú tienes que hallar. Fácil. Ahora, trabajes esta. Ahorita mismo. ¿Qué tienen que hacer? Calcular la fuerza resultante, pues, ¿no? Hay que hallar una fuerza resultante. Esa fuerza resultante actuando en el tiempo, la fuerza resultante actuando en el tiempo te da un impulso. ¿Y el impulso qué cosa es? La variación de P. Entonces, hay que aplicar la fórmula. No lo hagan por dinámica, hay que usar la fórmula, lo que hicimos de antes. Lo que hicimos acá, esta fórmula. Esta de acá, ¿no? Esta fórmula.
Eso hay que aplicar. A ver, inténtalo. De una vez. Ya. A trabajar, por trabajar, a trabajar. ¿Cuánto? ¿10 minutos? 10 minutos. Voy a apagar mi micro, ¿eh?
A ver, jóvenes, ¿quién quiere mostrar? ¿Alguien desea presentar su trabajo? A ver, ¿listo? ¿Quién va a presentar? ¿Alguien más que presente? Dime su apellido, por favor. Torres Trigueros. Ya. A ver, ¿quién más desea presentar? ¿Alguien que le haya planteado diferente? Platícame la locura, brother. Oye, pero, ¿cómo la vuelvo a jugar? Espera. Bueno, vamos a ver. Yo de una vez voy a... Su compañero ha resuelto usando integrales, correcto. Pero hay muchos caminos que llevan a Roma. Muchos caminos que llevan a Roma. A ver un ratito. Profesor, yo también lo podría presentar. Acá lo tengo ya hecho. A ver. Presento. Voy a dejar de tener mi presentación. Ya, a ver, adelante. ¿Se puede ver, profesor? Sí, pero amplía, por favor, está muy pequeño. Ah, ya, sí, no hay problema. Pues lo hice similar al compañero, grafiqué hacia dónde van las fuerzas. Se replica 4 veces porque está en diferente posición. Acá F2 también va para la izquierda. Y también lo hice con integrales, pero acá lo hice como allá por áreas, o sea, según la variación que tenía por cada segundo que cambiaba, por cada 2 segundos. Ya. Y hice por el área que tenía la sección de F1 y la sección de F2. Esta se restaba porque iba en sentido contrario a las otras fuerzas y se igualaba a la misma masa, pero con diferente velocidad. Y simplemente reemplacé y me salía también 12 metros por segundo. 12 metros por segundo. Sí. O sea, usted no ha desarrollado las integrales, sino que es más vivo, ¿no? Ah, No sí, que me di cuenta que sí, eso también. la integral es el área bajo la curva y ahí se tenía que calcular. Pero, por ahí estoy viendo. 4 veces F1 no F2, ¿así es? Sí, A ver, y 1, 2, 3, 4 o y sea, una vez F2, ¿está bien? Así es, pues. 4 F1, o sea, va para sí, la aquí derecha. está en el graficado. Ajá, que va a la derecha. Ya, está bien, F1. Muy bien, así es. Muchas gracias. ¿Su apellido? Ah, Suárez Borda. Suárez Borda. Muy bien. Ah, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estoy sin el mouse que me fastidia, ¿no? A ver.
Bien, lo que para todos, ¿no? Miren, aquí hay una fuerza F1, que es esta de aquí también, que es esta de acá y que es esta de acá, ¿no es cierto? F1. Profesor, disculpe, no está compartiendo. A ver. Un segundo, ya voy a traer un mouse, un mouse inalámbrico, con cable mejor. Un ratito. Ya, dicen que no estoy compartiendo, ¿no? No. Ya, ahora sí. Entonces le decía que por aquí, por acá está la fuerza. Hay 4 fuerzas. 1, 2, 3, 4. Entonces, hacia la derecha, en mi bloque está actuando 4 fuerzas. 4 fuerzas F1, 4 F1. Y por acá, esta es la misma cuerda. Hacen el corte, ¿no? Y aquí me doy cuenta que solamente la fuerza que está tirando sobre el bloque es esta de acá, que es igual a F2, ¿no? Aquí es F2. Entonces aquí es F2. Podría decir, entonces aquí también debería haber 3 F1. ¿Sí o no? ¿O no es así? No es así porque es diferente. Aquí la cuerda, la tensión F2 es sobre todos los puntos de la cuerda. Todos los puntos de la cuerda. Entonces, aquí es F2. La que está tirando de bloque es F2. La pregunta sería, sobre la pared, ¿cuánto sería la fuerza que está tirando sobre la pared? Sobre esta pared. ¿Cuál sería la fuerza que está actuando sobre esa pared? ¿Escuchan? 2F2, profesor. 2F2, pues aquí sí actúa 2F2, ¿no? Ahí sí es el caso que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Listo, entonces, además de esas fuerzas, F2 y el otro, existe, ¿qué cosa? Existe el peso y existe la normal. Pero como el bloque se mueve en la dirección horizontal, la normal y el peso son iguales. Pero aquí, en la horizontal, hay una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante viene a ser 4F1 menos F2. Y esa fuerza resultante está actuando en el tiempo, ¿no es cierto? En el tiempo. Y cuando lo integro, esto viene a ser el impulso. Y el impulso viene a ser justamente la variación de movimiento. Fácil, ¿no es cierto? Fácil. Y la cuestión era integrar esto. El primer estudiante lo hizo paso a paso en la integral. El segundo estudiante se dio cuenta de que F1, el área de F1 es esto.
todo esto, ¿no es cierto? Fácil de calcular F1, todo esto de aquí. ¿Cuántas veces F1? 4 veces. Y F2, bajo la curva celeste, ¿no? Y ya está. Y era fácil de hacerlo el problema. No había necesidad de integrar aquí. No había necesidad de hacer la operación de la integración. Es una cosa. Ahora aquí, si se dan cuenta, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo ahorita, más o menos se parece al tema de la energía, ¿no? El tema del... ¿Sí o no? El teorema del trabajo y la energía. El teorema del trabajo y la energía dice, el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Pero en el caso de que no existan fuerzas conservativas, en el caso que solamente haya fuerzas conservativas, ¿qué se plantea? La conservación de la energía mecánica. Aquí es igualito, ¿no? Aquí es similar, similar. Cuando hay fuerza impulsiva, entonces variación en la cantidad de movimiento. Si hay fuerza impulsa, hay impulso y hay una variación en la cantidad de movimiento. Todavía no estamos viendo el tema de la conservación. En el que no existen impulsivas, el impulso vale 0 y la cantidad de movimiento se conserva. ¿Ya? Por eso hay un video que seguramente ya lo han visto, van a exponer, donde habla de las coronas de la física. Es corona de la física. Una de las coronas, ¿cuál es? ¿Saben? ¿Han escuchado? En el universo mecánico está. La primera corona de la física habla de conservación de la energía. La segunda corona de la física, la conservación del momento. Y la tercera corona de la física va a hablar de la conservación del momento angular. ¿Ya? ¿Y para qué usamos el concepto de la energía? ¿Para qué? Para resolver problemas de dinámica, ¿no? Porque resolviendo por energía, yo me libro de las integrales feas que pueden haber. Entonces, es otro tipo de planteamiento desde el punto de vista energético. La cosa se hace más sencilla. Igualito va a suceder cuando se habla de la conservación del momento lineal. Fíjense que el impulso, calcular el impulso me obliga a integrar, ¿no? Me va a obligar a integrar. Pero si no hay impulso, aplico la conservación de la energía, del momento lineal, ¿no? Entonces, los problemas tengo que ver, ¿no? Cuándo dar la conservación del momento lineal y debe salir el problema más fácil. Y lo mismo va a suceder con el momento angular también. Bueno, antes veamos este problema. La masa de bloques A y B son 15 y 10 respectivamente. A está estacionario, está en reposo. B tiene esta velocidad de 15 metros por segundo. Justo antes de la colisión. Esa es otra cosa importante. Ustedes habrán visto en los problemas del colegio, de la academia, siempre analizan instantes antes de la colisión e instantes después. Instantes antes, instantes después. No analizan durante la colisión. No lo analizan. ¿Ya? Instantes antes, instantes después. ¿Por qué será? Ya, eso lo vemos después. Sigamos. Los bloques se acoplan entre sí. Mira, lo que acoplan entre sí después del impacto y determinan la compresión máxima del resorte. Determina la compresión máxima del resorte. ¿Qué hacemos?
Ya, correcto, pero ¿qué ley está aplicando usted? ¿Y por qué razón aplica conservación? Hay problemas que están resueltos, ¿no? Los libros están resueltos. La cuestión es un poquito de la teoría, ¿no? El problema dice conservación del momento lineal, está bien, pero ¿por qué aplica conservación del momento lineal? Eso es importante ahora. Cuando ya lo comprendieron, ya los problemas mecánicamente lo trabajan. Pero cuando alguna vez le preguntan, ¿y por qué aplicas esto? Y tengan cuidado con los chiquillos, ¿no? Estudiante ya de quinto ciclo de ingeniería electrónica, lo máximo de la Universidad de San Marcos. Y por ahí viene tu sobrinito y te dice, ¿y por qué aplica conservación del momento lineal? ¿Qué le vas a decir? Porque está en los libros, así lo resuelven. ¿Así lo vas a decir? Porque así lo resuelven. Tú tienes que dar, ¿no? Una justificación teórica a lo que estás afirmando. A ver, ¿por qué sería? ¿Cuándo aplico la conservación del momento lineal? ¿Cuándo hablo de la conservación del momento lineal? ¿Cuándo? ¿Cuándo hablo de la conservación del momento lineal? Ya lo explicamos, ¿no? Lo explicamos de antes. Aquí está la conservación del momento lineal. Pero ¿cuándo aplico la conservación del momento lineal? Cuando I vale 0, hemos dicho. ¿Y cuándo I vale 0? Y es todo esto. ¿Cuándo I vale 0? ¿Cuando no hay fuerza? Cuando no hay fuerza externa, ¿no? No hay fuerza externa. Ahora viene el problema. Aquí, en el ejemplo que estamos tratando de ver, ¿hay o no hay fuerza externa? ¿Está interactuando A con B, sí o no? Uno interactúa con respecto al otro, por lo tanto, A es un agente externo respecto a B y B es un agente externo respecto a A. Entonces, si hay fuerzas, ¿cómo aplico la conservación del momento lineal? Hay una contradicción ahí bien grande, ¿no? A ver, opinen todos. ¿Cómo salimos del paso? Puedes tener un sobrino de inteligencia, ¿no? ¿Cómo le llama eso? IQ, creo. De 200. A ver, ¿qué harías? Te cuestionas, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Disculpen la bulla en mi casa, cumpleaños de mi hijo y ya la familia está llegando. Si no me esperan, voy a otro cuarto, ya, voy a otro cuarto mejor. Cada vez se hacen más bulla. Ya, un ratito me esperan.
Pasé mi clase. Listo, ¿encontraron alguna explicación? Aló. Disculpe, profesor, podría ser cuando el resorte es comprimido y en ese momento, justamente antes de que suelte toda esa compresión para poder hallar. Creo que cuando esté totalmente comprimido, dice usted. Sí, cuando el resorte esté totalmente comprimido. En ese momento podemos tratar de hallar con respecto al momentum. Pero antes de que se comprima, primero hay un primer momento, ¿no? Pues, hay la colisión, ocurre la colisión y el resorte todavía no está comprimido. Y ahora los dos juntos y comprimen totalmente el resorte. Y ahí ocurre un tiempo. Hay un tiempo en juego. ¿Qué pasó? Instantes de instantes de instantes. Profesor, se le escucha distorsionado. Su internet está fallando. Se escucha entrecortado y muy largo. No se le puede escuchar, profesor. Y el alcance de dicen y tienes que estar
el route Sigue entrecortado, profesor. a el sistema. Aló, aló, ¿me escuchan ahora? Sí, profesor. Ya, ahora estoy con mis datos, a ver. Increíble. Ya, bueno, quiero terminar el problema antes de llamar la asistencia, ¿eh? Bueno, la cuestión aquí es lo siguiente, jóvenes. Eh, instantes antes de la colisión, instantes antes de la colisión, e instantes después de la colisión. Les dije eso, ¿no? Hay que analizar siempre instantes antes, instantes después.
Lo que se acostumbra a hacer aquí cuando yo tengo este tipo de trabajos, lo que voy a hacer es analizarlo como un sistema. Como un sistema. Entonces, analizo el sistema instantes antes de la colisión, instantes después de la colisión. Entonces, antes de la colisión, ¿qué sucede? Las dos partículas, esta estaba en reposo, A estaba en reposo, su velocidad inicial es 0, ¿no? Tiene una velocidad B, 15 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de la cantidad de movimiento antes del sistema, hay que sumar, pues, ¿no? Sería la cantidad de movimiento de A más la cantidad de movimiento de B, que es masa de A, masa de B, ¿no es cierto? Ya, ese es antes de la colisión. Después de la colisión, ¿qué sucede? Profesor, disculpe, no está compartiendo pantalla. Los dos sistemas están juntos. Están juntos. Y los dos se van con una velocidad U, ¿no? Y los dos están juntos. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema sería, aquí lo voy a poner, la masa de A más la masa de B por la velocidad con que sale. Profesor, disculpe. Termina el problema. Profesor, no está compartiendo. Ya. Y se nos está yendo la hora. Hay que llamar a la asistencia.